El Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, el INCAR, pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Fue fundado en el año 1947 y el año próximo celebraremos nuestro 75 aniversario. Inicialmente, el INCAR dedicó su actividad a apoyar a la industria del carbón en la región, entre ellas la industria minera, la siderúrgica y la energética. Desde mediados de los años 90 del siglo pasado, pues hemos cambiado bastante radicalmente nuestra actividad y se ha enfocado hacia la producción de materiales de carbono. Inicialmente fueron carbones activados. Actualmente, las líneas de investigación y las temáticas del INCAR se dirigen hacia la reducción de emisiones contaminantes y también a la captura de CO2, enmarcada en la reducción, en la mitigación del cambio climático. Por otra parte, una parte muy fundamental de los estudios y las áreas de investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono se dirigen hacia el desarrollo de materiales de carbono para aplicaciones energéticas y medioambientales, así como también la valorización de residuos, en este caso biomasa, para el desarrollo de estos materiales de carbono. En el grupo de metales y medio ambiente del INCAR estudiamos materiales funcionales para retener contaminantes atmosféricos, principalmente de las emisiones de gases industriales. Procesos de combustión, bien sean de carbón, que no solo se suceden en centrales térmicas de carbón, en acerías o en fábricas de cemento, en calderas de biomasa, que la biomasa también genera emisiones contaminantes, en crematorios, en distintos tipos de industrias en las que hay procesos de combustión se generan gases que tienen distintas especies contaminantes. Metales pesados, por ejemplo, en el caso de que utilicen combustibles como el carbón, el gas, o en crematorios, que también se generan muchos problemas de contaminación por metales, pero principalmente son gases ácidos como el ácido clorhídrico, el SO2, los NOx, que habéis oído hablar mucho del tema de los coches, por ejemplo, que llevan esos catalizadores para retener ese tipo de contaminantes. Pues nosotros lo que hacemos es estudiar aquí a escala laboratorio cómo se comportan distintos materiales que bien desarrolla la industria o desarrollamos nosotros, y los comparamos con otros que ya se comercializan para temas similares para evaluar eso, qué parámetros críticos son del proceso, dónde es mejor utilizar, en qué etapa del proceso es mejor utilizar el material que desarrollamos, en qué condiciones funcionarían mejor y hacia qué contaminantes son más efectivos o no. Para eso comparamos los materiales que nos facilita la industria o desarrollamos nosotros con materiales comerciales como estos. Estos son materiales de base calc, son materiales alcalinos que lo que hacen principalmente es eso, reaccionan con gases ácidos como el clorhídrico o el SO2, los neutralizan y en este caso son materiales porosos que además atrapan esos contaminantes. O como estos que son materiales de base carbonosa, principalmente carbonos activados, que tienen una porosidad específica para retener determinados metales. Para llevar a cabo esos experimentos, esos ensayos, lo que hacemos es utilizamos un sistema como este. Este es un reactor. Aquí introducimos nuestro material disperso en un lecho, que en este caso es arena de sílice, que es inerte, que garantiza que el material está bien repartido y no se apelmaza, ¿vale? Para que el gas tenga tiempo a reaccionar, porque en un sistema real no es que el gas pase a través de un cartucho con nuestro material, es que el gas se inyecta en el sistema de extracción de los gases. Entonces, y hay una diferencia importante en lo que respecta a cómo se comporta, cómo vamos a evaluar los materiales a escala laboratorio y a escala industrial, sin tener en cuenta ya el tamaño de la extracción. Si encima tenemos el material aquí apelmazado y cartucho muy pequeño, el estudio de reactividad no es en absoluto extrapolable a condiciones reales. Eso, os decía, tenemos el material aquí disgregado, como veis aquí se ve un poco el cambio de color. Este es un material que tiene un lecho que tiene solo arena, este tiene un material de base alcalina, es bicarbonato creo, y este es un material que tiene carbón activado, que veis que es más oscuro. En la parte de abajo ponemos un poco de lana de vidrio y esta es una membrana porosa. El gas entraría por aquí, esto está bien cerrado, atraviesa todo el lecho, sale y va en esta camisa
donde según se va llenando, sale hacia aquí, donde luego veremos el sistema de detección de gases. Esta extracción que utilizamos para evaluar la eficiencia de los materiales, preparamos mezclas de gases sintéticas que simulan distintas atmósferas contaminantes, bien sean de una extracción grande de combustión, de una caldera pequeña o de un motor de combustión, ¿no? Los gases entran por aquí desde una extracción externa y con un programa informático ajustamos las distintas proporciones de gases, de oxígeno, CO2, los gases contaminantes como el NOx, el clorhídrico, el SO2, y luego con este sistema arrastramos vapor de agua en caso de que necesitemos estudiar mezclas de gases húmedas, porque en procesos de combustión, por ejemplo, la biomasa sí que tiene un porcentaje de humedad importante y eso sí que afecta al comportamiento de los materiales. Y en el caso de que tuviésemos que estudiar metales como el mercurio o el arsénico, también tenemos un sistema de arrastre que nos permite introducir esas especies en la corriente de gases a estudiar. Eso, los gases entrarían por aquí a través de estas canalizaciones y van a esto, que es el horno donde introducimos el sistema que decía antes. La camisa está dentro ya, para que esté caliente, ponemos aquí el reactor, ajustamos con la pinza para que no se... porque estamos trabajando con gases a presión y si hay algún problema, como os decía, porque se compacta el material y al pasar el gas se forma un tapón, esto no debería saltar hacia arriba, tenemos que sujetarlo bien y tenemos un sistema de seguridad que es esta columna de agua en la que si hay una sobrepresión el gas se va por ahí y no nos rompe el reactor ni nos estropea el experimento, ¿vale? Entonces, eso, os decía, el gas llegaría aquí, ahora está en bypass, está conectado aquí con esta goma, atravesaría el reactor y se iría por esa columna de allí hacia el sistema de detección, bueno, que está por ahí dando la vuelta, que es este, y en el que registramos aquí las concentraciones de los gases. Como podéis ver, aquí tenemos en color rojo está el SO2, en color azul el CO2, en verde el oxígeno, en amarillo la mezcla de NOx. Hay especies que no se pueden monitorizar con este equipo, luego os explico cómo determinamos cómo se retienen, pero bueno, en principio con esto, como podéis ver, tenemos una señal constante y ahora cuando conectamos el reactor, al pasar el gas a través del lecho, hay un cambio. Entonces, conectamos aquí. Bien. Y si veis aquí, ha habido un cambio. Aquí empieza a haber un cambio en las concentraciones. Vale. Y como veis, en cuanto conectamos el reactor, hay un salto en la señal que nos da el equipo y vais viendo como está verde, que es el oxígeno, o el amarillo o el azul, que es el CO2, se mantienen, pero las de las especies contaminantes caen a cero. Y lo que vamos a dejar es, dejamos un tiempo determinado el material ahí para luego evaluar qué capacidad de retención tiene frente a estas especies, el SO2 en este caso o el NOx. Y comparando eso con materiales comerciales, trabajando a distintas condiciones, cambiando la temperatura, la concentración de los gases, el porcentaje de humedad, determinamos en qué condiciones es más efectivo el material y para qué tipo de actividad, para qué tipo de contaminantes y cuál es la mejor forma de comercializarlo y cuál es la mejor forma de utilizarlo. Y como os decía, a través de este tipo de monitorización solo podemos determinar algunas especies. En otros casos, como es el caso del mercurio, aunque tenemos un sistema que nos permite hacer algo similar, lo que hacemos después es analizar esos lechos de reacción para ver en qué forma se queda el contaminante atrapado en el material y evaluamos también la posibilidad de que estos materiales solventes puedan ser reutilizados en otro tipo de actividad, bien en construcción como material base para hormigones, para cementos y demás, para pavimentos, porque al fin y al cabo, si hablamos de un contexto de sostenibilidad, los materiales que utilizamos para tratar gases van a generar un volumen importante de residuos y es importante también evaluar que podemos recuperarlos y usarlos para otras cosas. Como os decía, una vez que hacemos los ensayos, recuperamos ese material de los lechos y hacemos análisis posteriores para saber en qué forma han quedado los contaminantes atrapados en el material. Hay veces que
tenemos que enviar los análisis al servicio de análisis de aquí del instituto, pero en el caso del mercurio tenemos dos equipos que nos permiten saber cuánto mercurio atrapamos y en qué forma. Este equipo nos permite determinar la cantidad total de mercurio que se queda atrapado en el muestra. Este, por ejemplo, es un lecho que hemos utilizado para atrapar, es negro, ¿no? Es de carbón activado, un carbón que se desarrolla aquí, y para atrapar mercurio. Abrimos el equipo, ¿no? Este equipo lo que hace es volatiliza el mercurio que hay en la muestra, tiene un tubo en el que al final hay un hilo de oro que amalgama el mercurio y un sistema de detección por solución atómica. Entonces aquí nos da cuánto mercurio total hemos atrapado en el material. Durante esos ensayos los materiales pueden o bien transformar el contaminante en otra especie menos contaminante, atraparla o las dos cosas a la vez. Y así sabemos en qué tipo de aplicaciones podemos usarlo. Entonces, escogemos la navecilla, hay que cogerla con pinzas porque está caliente. Vamos a la balanza. $19,77 miligramos. Y el equipo está calibrado y ya nos va a dar la cantidad total y como le metemos la masa del material, qué concentración está el mercurio en la muestra, ¿vale? En el caso del mercurio no solo es importante saber qué concentración tiene, sino en qué forma está el mercurio, porque dependiendo del tipo de forma en el que esté, puede que luego dé problemas medioambientales distintos. Como os decía, los materiales también analizamos la capacidad de recuperación en otro tipo de actividades. Necesitamos saber si luego esos contaminantes van a tener problemas de lisividad, de cuando llueva se diluyan con el agua de lluvia y acaben en acuíferos o en los suelos, ¿vale? Y para eso tenemos aquel equipo de allí, que es un equipo de especiación, que es un equipo que es propio que se desarrolla aquí en el instituto y que os voy a explicar un poco cómo funciona. Es el equipo específico de especiación de mercurio. Este, como os decía, se desarrolló aquí en el instituto y lo que hace es evapora, igual que el otro, el mercurio y lo detecta con este equipo aquí por solución atómica, pero hacer esa evaporación es gradual, va aplicando una rampa de temperaturas crecientes, entonces las distintas especies de mercurio se evaporan en tiempos distintos y lo que hace el equipo, tanto, es detectar de forma separada cada una de esas especies, ¿vale? La muestra en este caso va en esta navecilla de vidrio que lleva aquí un termopar que es el que regula la temperatura a la que está la muestra. Vamos a meter ahí, en este caso, como veis que es blanco, es un material alcalino de los que usamos para los ensayos. Y tiene dos hornos, uno primero que se controla con este dispositivo en el que le fijamos el que va gradualmente subiendo la temperatura, y este segundo en el que luego ya una vez que están evaporadas le mete un calentón más rápido y lo arrastra con una corriente de gases hasta el detector, ¿vale? Entonces vamos a arrancar el análisis, que es un poco complicado, está todo en esta campana de gases por lo mismo, porque el mercurio es muy contaminante y aunque el equipo tiene al final un sistema de filtros para evitar que el mercurio que se evapora y que no va al detector y se amalgama salga a la superficie, a la atmósfera, en caso de que tuviésemos un escape, al tenerlo todo cerrado en estas vitrinas y con el sistema de extracción, evitamos cualquier tipo de riesgo para nosotros, ¿vale? Ahora me voy aquí. Subimos la temperatura. Como veis ahí en la pantalla, aquí empieza a salir la señal de detector, nos va registrando las temperaturas a las que está la navecilla. Y esta es la temperatura, este es el gas que pasa hacia el detector que arrastra el mercurio. Representando la señal de detector con la temperatura, vemos a qué temperatura se detecta cada una de las especies y comparando con patrones podemos identificar qué especies de mercurio tenemos en el lecho y a partir de ahí evaluar si ese material va a ser recuperable o no.